Bueno muchachos, entonces continuando con esta parte de las funciones de las principales estructuras del encéfalo, ya nos encontramos entonces con los ganglios basales. Ganglios basales también está muy relacionado con el sistema extrapiramidal. Decimos que es de difícil ubicación y que con estos ganglios basales, pues digamos que hay una relación con espasmos, ¿cierto? En mi espasmo facial, en el rostro, ¿cierto? Pies inquietos, movimientos del miembro fantasma, bueno, todas estas están relacionadas allí porque la función de los ganglios basales es el control del movimiento, ¿sí? Control del movimiento. Aquí está, pues encontramos el putamen, núcleo del caudado, globo pálido, sustancia nigra, ¿cierto? Tiene que ver con el control del movimiento, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la velocidad en el procesamiento. Aquí está la ubicación de esos ganglios basales, la velocidad en el procesamiento de la información y también con el aprendizaje procedimental. Entonces, ahí está, pues el tálamo ya sabemos que está allí internamente, pues no hace parte, digamos, de lo que se conoce como este sistema, pero está el globo pálido, ¿cierto? El globo pálido, no sé si se alcanza a ver allí, globo pálido, ahí está el cuerpo estriado, ¿sí? Bueno, entonces el putamen, el núcleo de caudado, el globo pálido, ahí está, desde esta otra perspectiva, eso es lo que conocemos como ganglios basales o núcleos basales, que como les había dicho, entonces tiene que ver con el control del movimiento, pero también con algo que para nosotros es muy importante y está muy relacionado pues, con la inteligencia, que es la velocidad en el procesamiento de la información y el aprendizaje procedimental. Entonces, eso pues como en relación con los ganglios basales. Entonces, por ejemplo, acá el putamen y el núcleo del caudado aumentan el tono y moderan el movimiento, ¿cierto? Una alteración en el putamen, una afectación en el putamen o en el núcleo del caudado podría generar hipotonía, bajo tono, ¿cierto? O hipercinesia, globo pálido y sustancia negra están relacionados con la inhibición del tono muscular, agiliza movimientos mímicos y automáticos. Esas son las funciones, estas son algunas alteraciones, pues que no vamos a hacer énfasis en ellas, pero sí, pues se las quiero mostrar. Alteraciones que se pudieran presentar si hay una afectación a nivel de ganglios basales, ¿cierto? Digamos que hay bastantes, están hasta los tics, los movimientos estereotipados, espasmódicos, están relacionados con esta afectación que se pudiera generar a nivel de ganglios basales. Este sí lo han escuchado, me imagino mucho, el síndrome de Guillain de la Tourette o el síndrome de Tourette, ¿cierto? Está la ecolalia, propio o muy evidente en los niños o las personas con autismo y todo eso, pues entonces no vamos a hacer énfasis allí. Vamos ya al cerebelo, ¿sí? La idea es que seguimos en esta parte, ya pasamos el cerebro, ya miramos las funciones de cada uno de los lóbulos, ya la que conocemos como estructuras subcorticales, que sería esa parte interna, el sistema límbico, tálamo, hipotálamo y ganglios basales. Ya al analizar esta parte, digamos así, superior, ya vamos entonces a esta parte de acá que sería el cerebelo, ¿cierto? El cerebelo tiene estas funciones tan importantes, está relacionado con la coordinación del movimiento, es decir, permite que el movimiento se pueda realizar, y no solamente que se pueda realizar, también está relacionado con esa parte, no solamente que se pueda realizar, sino también que se realice con precisión, ¿cierto? También mantiene una activación tónica de las vías motoras que facilita la realización precisamente de ese movimiento, y también está directamente relacionado con el aprendizaje. Es decir, nosotros aprendemos a tener o a llevar a cabo ciertos movimientos, digamos en el baile, en esas actividades, en el deporte, esas actividades donde tenemos que aprender ciertos movimientos, pues el cerebelo participa allí de manera significativa, digamos que se asocia
con eso. Entonces mantiene la postura erguida, está relacionada con la ejecución de movimientos coordinados, también recibe información visual, auditiva, del sistema vestibular, que es del oído interno, que tiene que ver con el equilibrio, de la parte somatosensorial, recibe información sobre cada movimiento muscular que nosotros hacemos, que está llevando a cabo el encéfalo, integra esa información y modifica el flujo de los movimientos, los coordina, los modula, mejor dicho, lo que tiene que ver con la coordinación del movimiento y el aprendizaje del movimiento, todo eso hace parte de las funciones del cerebelo, ¿cierto? Aquí está que el cerebelo también se divide en tiene tres lóbulos, ¿cierto? Archicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Cada una tiene una función específica, todas relacionadas con la coordinación de los movimientos, ¿sí? Ya pasamos entonces al tallo cerebral. Esta parte del cerebro pues es vital, literalmente vital, ¿sí? Ya estamos hablando de lo que se conoce como protuberancia y lo que se conoce como bulbo, ¿sí? Entonces es literalmente, aquí está esta imagen, ¿cierto? Este es el cerebelo, este es la protuberancia y el bulbo, la médula ya va por acá, ¿cierto? Protuberancia, bulbo, y conecta ya con la médula espinal. El tallo cerebral entonces es literalmente vital, es el centro de la vida. Una afectación en el tallo cerebral es prácticamente pues acabar con la vida de esa persona. Está relacionado, sus funciones son la actividad respiratoria, la actividad cardíaca, la tos como un reflejo, el estornudo, el hipo, el vómito, el reflejo de succión, el reflejo que nos permite pues obviamente gracias a ese reflejo alimentarnos, sobre todo pues bebés, de deglución, que es tragar, el estado de vigilia, el funcionamiento pues en general de los reflejos. Miren pues lo vital que es ese tallo cerebral, ¿cierto? La ubicación. Y está ubicado entonces en la base del cerebro, conecta con la médula espinal como habíamos dicho. También transmite la información entre el cerebro y la médula, digamos que sirve como ese puente entre lo que está pasando en el cerebro con la médula, ¿cierto? Esa información, de ingreso de la información, salida de la información, digamos que lo permite también el tallo cerebral. Y luego emite mensajes a los músculos, a la piel, mensajes de respuesta, y a otros órganos, depende de lo que se procese acá. Entonces, fundamental, la protuberancia, antes de pasar a la médula, la protuberancia específicamente se encarga del control del sueño, del nivel de activación, también nos ayuda, pues contiene un núcleo donde hace relevo de información que va desde la corteza cerebral hasta pues en general todo el cerebro. Entonces esa protuberancia controla el sueño, nivel de activación, y hace como un relevo de alguna información, ¿cierto? Ya el bulbo incluye núcleos que controlan las funciones vitales como tal, la que estamos hablando ahorita, respiración, aparato cardiovascular, regulación del aparato cardiovascular, y también el tono de los músculos esqueléticos. Como hemos hablado, o ustedes han leído, internamente del tallo hay una fibra que se llama, una red de fibras nerviosas que se llama formación reticular. Esa formación reticular es muy importante, atraviesa por acá. Es muy importante para nosotros, o el sistema reticular, porque tiene que ver con el control de los estados de sueño y vigilia también. Está relacionado con los niveles de arousal. Cuando hablamos de arousal estamos hablando de activación. Está íntimamente relacionado con la atención. La formación reticular, digamos que es la parte biológica de la atención, la que nos permite estar en vigilia, la que nos permite estar mínimamente despiertos, y allí funcionan unos tipos de atención que se llaman la atención tónica y la fásica, que nos va a permitir, pues, primero estar en vigilia, y segundo, atender a los estímulos que aparecieran de manera
inesperada, entonces que uno como que hay un ruido, alguien lo llama a uno, algo que implique un estímulo para usted, va a captar su atención y se va a llevar a cabo, y todo eso ocurre gracias a la formación reticular, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta ahí, dentro de las funciones de las principales estructuras. ¿Listo? Ya nos encontramos acá con la médula espinal, ¿sí? Ya cerebro, puente, cerebelo, bulbo. Hasta aquí vamos. Ya de aquí se conecta con la médula espinal. Es una estructura que consta de 31 segmentos. Cada segmento está en relación con un par de nervios espinales cuya distribución se encuentra en el sistema nervioso periférico. Entonces, inicialmente, les voy a mostrar este otro cuadrito. Inicialmente, nosotros habíamos hablado de unos nervios, ¿cierto? Cuando hablamos de la división del sistema nervioso, hablábamos del encéfalo, que ya alcanzamos a trabajar a nombrar como las principales funciones de cada una de las principales estructuras, y yo les mostraba pues un cuadro, véanlo acá, un cuadro pues que nos da como un resumen, ¿cierto? De todo esto que hemos trabajado. Entonces ya trabajamos esta parte que corresponde al sistema nervioso central, que sería el encéfalo. Ya les acabo de mostrar la médula espinal, ¿cierto? Y ahí entonces hablamos de que hay unos nervios, los nervios raquídeos, también hay unos nervios que son los craneales. Entonces ya vamos a trabajar esta otra parte de los nervios que se desprenden de la médula espinal, pero también de unos nervios que se desprenden del cráneo, que se conocen como pares craneales, ¿sí? Son muy importantes, los debemos de estudiar, debemos de estar muy atentos a eso.